Muy buen día tengan todos. El día de hoy vamos a tener una pequeña clase, la cual tiene por nombre Revisión de Rayos X de Abdomen, Abdo X. Soy el doctor Hilder Alvarado Recinos, residente de segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los objetivos de la clase son los siguientes. Vamos a conocer el acrónimo AbdoX y cada uno de lo que representa cada una de estas letras. Eh, Vamos a ver aire y vamos a observar signos de neumoperitoneo. Vamos a observar también intestino y vamos a observar signos de ascitis. Vamos a revisar la regla del 369. Vamos a poder diferenciar si es obstrucción del intestino delgado versus obstrucción del intestino grueso. Vamos a ver las densidades y dónde vamos a encontrar ciertos órganos en la radiografía de abdomen y vamos a poder visualizar objetos externos y artefactos. Así como también en cada una de los slides vamos a encontrar ciertos signos radiológicos, lo cual los puse aquí en esta columna con cada uno de los nombres para que conozcan estos signos y a qué patología representa. Entonces, iniciando la clase, vamos a ver los puntos clave para evaluar el patrón de gas intestinal. Como punto número uno, las indicaciones principales de una placa simple abdomen son la sospecha de obstrucción o perforación intestinal. Hacer rayos X de tórax en bipedestación cuando hay sospecha de perforación, como lo vamos a ver más adelante. El punto número 3, el tipo de mucosa del intestino dilatado nos dará la información del lugar de dilatación o obstrucción. Y el punto número 4, vamos a poder evaluar cambios por inflamación de la pared intestinal. Entonces vamos a empezar explicando prácticamente el objetivo de la clase. Eh, la revisión de rayos X de abdomen es una competencia clave para estudiantes de medicina, médicos principiantes y residentes de radiología y residentes de otras especialidades. Vamos a estudiar el acrónimo AbdoX y cada uno de lo que significa de las letras. Es un método útil y sistemático para la revisión de rayos X de abdomen, en donde vamos a ver qué es lo que representa cada una de estas letras. La letra A, vamos a identificar el aire, dónde debería y dónde no debería estar, ¿verdad? La letra B, que es el intestino, vamos a ver y poder evaluar la posición, el tamaño y el grosor de la pared. La letra D, vamos a ver las densidades de ciertos órganos, las calcificaciones y los huesos. La letra O, órganos y tejidos blandos. Y la letra X, objetos externos y artefactos. Entonces, iniciando con la primera letra, que es aire. El punto clave acá es que el aire solo debe verse dentro de la luz intestinal. Las radiografías de tórax son más sensibles que las radiografías abdominales para identificar la presencia de aire libre intraabdominal. Este es un punto clave si están sospechando de un paciente que tenga perforación de víscera hueca y están pensando en neumoperitoneo. Aparte de su radiografía de abdomen, deberían de tomarle una radiografía de tórax, ¿verdad? Como vamos a ver en las siguientes imágenes. También vamos a poder evaluar signos de neumoperitoneo en las radiografías de abdomen, los cuales van a incluir los siguientes: el signo del ligamento falciforme, el signo de Rigler y el signo de la pelota de fútbol, los cuales vamos a ver en un momento. Entonces, comenzando ya directamente con las imágenes, este era un paciente que estaban sospechando de perforación de víscera hueca, de neumoperitoneo. Como les mencionaba, se solicita una radiografía de tórax anteroposterior en donde se logra evidenciar lo siguiente. Observamos que a nivel del hemidiafragma derecho, observamos la crura diafragmática, la línea del diafragma, que la vemos acá, y observamos esta imagen radiolúcida que separa el diafragma del hígado. Así como también acá vemos la línea del diafragma y separa la presencia de aire con intestino, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen de neumoperitoneo, por eso es lo importante de pedir una radiografía de tórax. Aparte de la radiografía de tórax, se puede pedir radiografías de abdomen y podemos ver ciertos signos radiológicos a nivel de una radiografía de abdomen, como lo vamos a ver a continuación. Antes, este es un paciente que también estaban sospechando de perforación, consultó por dolor abdominal y esta es la radiografía. Entonces,
se pregunta si realmente el paciente está perforado al ver esta imagen acá o no, ¿verdad? Dense cuenta la diferencia con esta imagen de neumoperitoneo claro. Es una imagen radiolúcida acá en el diafragma comparado con esta otra imagen, en donde sí se mira que es una imagen radiolúcida, pero si ustedes se dan cuenta, parece más asa intestinal y aquí abajo está el hígado. Entonces prácticamente esto no es perforación, es el signo de Chilaiditi, el cual deben de tenerlo bien en cuenta. Si tienen tiempo lo pueden ir a buscar, busquen el síndrome de Chilaiditi como tal, pero prácticamente el signo de Chilaiditi es la presencia de un asa intestinal por encima del hígado y por debajo de la línea del diafragma. Entonces prácticamente el paciente aquí no está perforado, simplemente es lo que les expliqué y es el signo de Chilaiditi. También está el signo del ligamento falciforme, el cual también es llamado Silver Sign y se caracteriza porque el ligamento falciforme se perfila con gas abdominal libre en casos de neumoperitoneo de gran cantidad, como lo observamos acá, esta imagen radiopaca. Cabe mencionar la terminología radiológica: radiopaco significa blanco y radiolúcido significa lo más oscuro, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, está esta imagen radiopaca lineal central, que prácticamente es el ligamento falciforme. Si en un momento lo logran apreciar en una radiografía de abdomen, saben que es el signo del ligamento falciforme y que se va a encontrar presente en pacientes con neumoperitoneo de gran cantidad. También vamos a conocer el signo de Rigler. Este es uno de los signos más utilizados y más sensibles para identificar neumoperitoneo, pero también es uno de los que más cuesta identificar. El signo de Rigler, también conocido como el signo de la doble pared, es un signo de neumoperitoneo cuando el gas está delineando ambos lados de la pared intestinal, es decir, gas dentro de la luz del intestino y gas dentro de la cavidad peritoneal. Y se observa con grandes cantidades de neumoperitoneo, mayores de 1000, ¿verdad? Entonces, así como lo vemos en esta imagen, las flechitas verdes representan la primera línea, que es la línea del asa intestinal, y las flechas blancas es la otra línea que representa prácticamente la delimitación del aire contenido a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces lo vamos a ver más detalladamente en esta imagen. Acá observamos cómo deberíamos de ver realmente eh, la pared del asa intestinal. Si ustedes se dan cuenta, solo está delimitada, solo es una pared normal, así es como deberíamos de verla toda. Pero, ¿qué pasa en el signo de Rigler? Se observa el signo de la doble pared, cómo se observa una segunda línea o una línea más engrosada, por decirlo así, la cual indica la presencia de gas tanto adentro del asa intestinal como la presencia de gas afuera del asa intestinal a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces, así como lo vemos en esta imagen, el signo de doble pared, eh, como lo observamos acá, aparte que esta radiografía sí se mira realmente que el paciente sí tiene gas libre, como lo vemos aquí, toda esta imagen radiolúcida que se observa acá. El signo de la pelota de fútbol se ve en casos de neumoperitoneo masivo, donde la cavidad abdominal está delimitada por el gas de una víscera perforada. El ligamento umbilical mediano y el ligamento falciforme a veces se incluyen en la descripción de este signo, ya que forman las suturas o delimitaciones. Prácticamente el signo de la pelota de fútbol lo que menciona es que vamos a ver una imagen que delimita, una imagen radiolúcida que delimita todas las estructuras de la cavidad abdominal, como lo observamos acá, donde estoy recorriendo con el puntero láser. Toda esta imagen oscura que observamos acá es la delimitación y la presencia de gas libre a nivel de la cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, prácticamente el signo de la pelota de fútbol es una imagen redonda delimitada por esta imagen radiolúcida y que al momento de realizarle sus rayos X de abdomen lateral, si observamos una gran cantidad de neumoperitoneo libre, ¿verdad? Y todas las estructuras comprimidas. Ahora vamos a ver el intestino. Vamos a poder identificar si lo que estamos viendo es intestino delgado o intestino grueso. Entonces hay que tomar en cuenta estas tres perlitas. Para evaluar el intestino delgado normal, primero vamos a saber que el intestino delgado se encuentra en el centro del abdomen, tiene pliegues que recorren el diámetro de la luz, conocida como válvulas conniventes, y generalmente contienen un pequeño volumen de aire. El intestino grueso normal se localiza en la periferia, tiene pliegues que recorren parte
colon, conocido como austras, y generalmente contiene algo de aire o materia fecal. Esos son los 3 puntos claves del intestino delgado y el intestino grueso, pero lo vamos a ver ya y poner en práctica ya con estas imágenes. Entonces, estos son los puntos clave y cómo vamos a diferenciar el intestino delgado del intestino grueso. Así que aquí hay que poner un poco más de atención. El intestino delgado lo vamos a encontrar central y vamos a encontrar las válvulas conniventes. El intestino delgado contiene aire o fluido. El intestino grueso lo vamos a encontrar en la periferia, como lo observamos acá. Vamos a encontrar las austras y usualmente vamos a encontrar que tiene aire o materia fecal. Aquí, estos son los puntos clave. Las válvulas conniventes van a recorrer y cruzar el diámetro total del intestino delgado, como lo observamos en esta imagen. Estas líneas radiopacas que cruzan totalmente el diámetro del asa intestinal, como lo observamos acá, como se observa acá, todas estas líneas radiopacas que cruzan todo el diámetro del intestino delgado. Estas son las válvulas conniventes. En cambio, las austras solo recorren parte de, del diámetro del asa intestinal. Entonces aquí observamos partes de las austras y realmente no recorren completo como lo hacen las válvulas conniventes que vemos acá, que recorren todo de pared a pared el intestino delgado. En cambio, aquí a nivel del intestino grueso, que aparte de que lo encontramos en la periferia como tal, solo se ve aquí, se ve una austra que solo recorre parte y no cruza totalmente el diámetro del asa intestinal. Entonces, si ustedes ven una imagen radiopaca que cruza parcialmente, es una austra y saben que es intestino grueso. En cambio, si miran una imagen radiopaca que cruza de pared a pared la asa intestinal, saben que es intestino delgado. Entonces, vamos a también observar la presencia de ascitis, en donde las asas intestinales se van a agrupar en el centro. Vamos a observar la regla del 369, que se refiere al tamaño máximo aproximado en centímetros del intestino delgado, intestino grueso y el ciego respectivamente. Y vamos a encontrar el engrosamiento de la pared del intestino delgado, el cual va a ser difícil de apreciar en la radiografía simple, mientras que el engrosamiento del intestino grueso se representa mediante el signo de la huella dactilar. Entonces, ¿cómo vamos a ver o qué hallazgos vamos a encontrar en un paciente que tiene ascitis? Cabe mencionar que la detección del líquido intraperitoneal en una radiografía simple requiere la presencia de al menos 500 ml. Entre los hallazgos radiográficos simples de ascitis vamos a encontrar densidad aumentada difusamente del abdomen, mala definición de las sombras de los tejidos blandos, desplazamiento medial del intestino y de las vísceras sólidas. Este es un paciente que consultó por hemoptisis. El paciente resulta que tenía varices esofágicas y por lo mismo tenía ya una situación de cirrosis. Entonces el paciente ya tenía líquido asítido en toda la cavidad abdominal. Lo que observamos acá realmente es una imagen, unos rayos X de abdomen, lo cual tiene una densidad aumentada difusamente. Se observa mala definición de las sombras de los tejidos blandos. Y aquí el punto más importante es que todas las estructuras se desplazan al centro de la radiografía, así como lo observamos acá. Entonces todo esto, todos estos hallazgos que les acabo de mencionar nos da la interpretación de que el paciente pues tiene líquido abdominal en esta radiografía, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ver un paciente con ascitis. Otro punto muy importante es la regla del 369 para la obstrucción intestinal. Esto es algo muy, muy importante y se lo tienen que llevar bien. Esta imagen fue tomada de la página de Instagram Rayos Paedia, por si lo pueden ir a buscar. ¿En qué consiste la regla del 369? Realmente es un simple recordatorio que describe el calibre intestinal normal. El intestino delgado tiene que medir menos de 3 centímetros. El intestino grueso tiene que medir menos de 6 centímetros. El apéndice menos de 6 centímetros también. Y el ciego menos de 9 centímetros. Esa es la regla del 369. Entonces, ustedes anteriormente les había mencionado cómo vamos a identificar si es intestino delgado o intestino grueso. Entonces, prácticamente observamos estas imágenes radiopacas que cruzan de pared a pared esta asa intestinal. Entonces, estas son las válvulas conniventes.
Y al ser válvulas conniventes, estamos hablando de intestino delgado. Entonces ya sabemos que es intestino delgado, entonces vamos a medir de acá para acá. Si esta medida nos da menos de 3 centímetros, es lo normal. Si está más de eso dilatado, sabemos que aquí posiblemente está un poco más dilatado de lo normal. Ahora con el intestino grueso o colon, igual, se encuentran a la periferia y si se dan cuenta, aquí no vemos las válvulas conniventes. Aquí lo que observamos puede ser una austra, como lo vemos acá. Esta austra recorre parcialmente el diámetro. Sabemos que esto es colon y al hacer la medida de pared a pared tiene que ser menor de 6 centímetros. Si la medida está mayor de 6 centímetros, pues ya podemos hacer la sospecha de que hay una dilatación del colon y así sucesivamente, tanto para observar el ciego también. Entonces, esta es la regla del 369 con respecto a los diámetros del intestino delgado y del intestino grueso, del apéndice y del ciego. Vamos a ver también el signo de la huella digital. Es un signo radiográfico de engrosamiento de la pared del intestino grueso, generalmente causado por edema, relacionado con un proceso infeccioso o inflamatorio llamado colitis, y las austras normales se vuelven más gruesas a intervalos regulares y aparecen como huellas dactilares que se proyectan en la luz aireada. ¿En qué consiste esto? Entonces, esto es el signo de la huella digital. ¿Y en qué patología los vamos a encontrar? Aquí lo describí. Prácticamente enfermedad inflamatoria del intestino, pero vamos a ver también en colitis pseudomembranosa, en isquemia intestinal, diverticulitis, hemorragia, linfoma, amiloidosis y así sucesivamente. Esta patología o este signo prácticamente menciona que es la huella digital porque prácticamente parece como que se estuviera poniendo una huella digital y no recorre totalmente, eh, no se aprecia la forma normal del intestino como lo observamos acá, sino que tiene ciertas impresiones dactilares, como lo observamos en esta imagen, ¿verdad? Acá, miren cómo se mira como que fuera una huella digital de un pulgar. Entonces, si ustedes miran este signo, pueden hacer sospecha de estas patologías y ya solo sería de correlacionarlo con toda la clínica que tiene el paciente. Ahora bien, la obstrucción del intestino delgado como tal representa el 80% de todas las obstrucciones intestinales mecánicas y el 20% restante se ve una obstrucción del intestino grueso. Eso es como un dato bien importante porque un paciente obstruido quiere decir que de cada 10 pacientes, más o menos 8 son por obstrucción del intestino delgado, mientras que 2 son del intestino grueso. Entonces, eh, aquí la pregunta del millón, cuando ustedes tienen un paciente que están sospechando obstrucción del intestino delgado, cómo le piden la placa. Entonces aquí se observa que este es el mismo paciente prácticamente. El paciente aquí está acostado. Prácticamente sí se mira que está dilatado, tiene una dilatación de asas intestinales. Al momento de que al paciente se le pide que se ponga de pie y se le repite la radiografía, podemos ver estos niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos, pues sí es muy pautoneumónico de obstrucción del intestino, específicamente el intestino delgado, como lo vemos acá. Entonces, esto es lo importante de solicitar una radiografía en un paciente de pie para observar niveles hidroaéreos, como lo vemos en esta imagen. También en la obstrucción del intestino delgado vamos a encontrar ciertas características radiográficas. Asas dilatadas del intestino delgado proximales a la obstrucción. ¿Se recuerdan de la regla del 369? ¿Cuánto es el diámetro normal del intestino delgado? En este caso son 3 centímetros. Y lo que mencionaba la literatura es que si encontramos asas dilatadas predominantemente centrales y se requieren 3 casos de dilatación mayores de 2,5 a 3 centímetros, sí cuenta como obstrucción del intestino delgado. O sea, prácticamente tenemos que encontrar 3 partes del intestino delgado que estén dilatadas mayor de 3 centímetros y nos va a hacer sospechar que el paciente está obstruido. Y aparte vamos a encontrar el signo de la cuenta de monedas, el cual es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí observamos cierto apilamiento de monedas como tal. Esto es muy sugestivo de obstrucción del intestino delgado. Entonces, este es otro signo que ustedes ahora ya pueden conocer. Ahora bien, la obstrucción del intestino grueso. El intestino grueso tiene la capacidad de dilatarse hasta aproximadamente 6 centímetros. Dado que el intestino grueso tiende a sentarse periféricamente en el abdomen, es posible determinar el nivel de obstrucción.
El vólvulo sigmoideo se verá como una asa intestinal distendida que se eleva desde la pelvis y puede tener una configuración de grano de café. Prácticamente esta es la anatomía del intestino grueso, ¿verdad? Comenzando desde el ciego, vemos el apéndice, todo el colon ascendente, la flexura hepática, la flexura explénica, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto y el canal anal, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba que es periférico y todo, sí podemos observar a qué nivel puede estar la obstrucción del intestino grueso. Entonces, acá también observamos un paciente de pie, en donde se le solicitó esta radiografía de abdomen, en donde sí podemos observar los niveles hidroaéreos. Si ustedes se dan cuenta, sí observamos niveles hidroaéreos, esta asa intestinal está periférica. Observamos aquí estas imágenes radiopacas en donde no cruzan totalmente todo el diámetro del asa intestinal. Entonces sabemos que aquí es intestino grueso el que estamos observando, porque miren, solo se mira esta parte de esta imagen radiopaca que es una austra. Y observamos el nivel, los niveles hidroaéreos en toda esta parte, y aparte que no observamos gas distal. Entonces, esta placa tiene todos los criterios radiológicos para decir que se trata de una obstrucción del intestino grueso. Vamos a encontrar otro signo radiológico, que es el signo del grano de café, en donde vamos a encontrarlo en el vólvulo sigmoideo, el cual es una causa de obstrucción del intestino grueso y ocurre cuando el colon sigmoides se retuerce en su mesenterio y se retuerce en su mesenterio el mesocolon sigmoideo. Entonces, observamos esta imagen realmente muy patoneumónica. Si la miramos, realmente parece un grano de café y nos puede dar el diagnóstico de un vólvulo sigmoideo, que es otra causa de obstrucción intestinal del intestino grueso. Acá también observamos una imagen. Este es un caso en donde también es un paciente de edad pediátrica que consultó por distensión abdominal. Se le saca esta radiografía y observamos que realmente tiene las asas dilatadas, y observamos todo el patrón, el paciente realmente con todo distendido. Y este es un signo radiológico que es el signo del grano café. El paciente tenía un vólvulo sigmoideo. Ahora vamos a ver las densidades. Hay que examinar cuidadosamente todos los huesos visibles en las radiografías abdominales, costillas inferiores de la columna vertebral, huesos pélvicos, cabezas y cuellos femorales, calcificaciones dentro de los órganos, en particular buscar con atención si hay cálculos calcificados en el tracto renal o en la vesícula biliar. Entonces, una radiografía no solo son el intestino, también nos permite identificar otras situaciones, como por ejemplo en estas dos placas. El paciente a nivel intestinal no tiene absolutamente nada, pero si nos vamos detenidamente, vamos a comenzar con esta placa de la derecha. Como les mencionaba, tenemos que ver bien cuidadosamente aquí lo que el paciente tiene. Si ustedes se fijan bien, es estas imágenes radiopacas, redondas, las cuales se ubican a este nivel. Si aquí encontramos el hígado y superiormente y medial al hígado encontramos la vesícula biliar y observamos estas imágenes radiopacas acá, este paciente lo que tiene son cálculos biliares, como lo observamos en esta radiografía. En cambio, en la radiografía de la par, observamos una imagen radiopaca también, redonda, de bordes definidos, pero esta se encuentra más a nivel de la fosa renal izquierda. Lo que el paciente tenía aquí era nefrolitiasis. Entonces, estas dos radiografías como ejemplo de que no todo lo que tenemos que ver en una radiografía es precisamente intestino, sino que también podemos ver otras densidades y otras estructuras, ¿verdad? Entonces, un caso de colelitiasis y un caso de nefrolitiasis. Aquí tenemos otras dos imágenes. Esta es una radiografía que se tomó en el Hospital General de Enfermedades, en donde observamos una imagen realmente radiopaca de bordes no definidos a nivel de la fosa pélvica.
Sin embargo, al momento de hacerle un ultrasonido a la paciente, resulta que era un mioma que se estaba calcificando, realmente que estaba calcificado. Entonces, hay que tener cuidado también y podemos correlacionarlo con otros métodos diagnósticos. En este caso se le hizo un ultrasonido y que dio el diagnóstico de un mioma calcificado. Entonces observamos, pero sí se puede observar esta imagen radiopaca de bordes parcialmente definidos y todo a nivel del hueso, de la fosa pélvica, ¿verdad? Em, en comparación con esta otra imagen, en donde vemos estas estructuras radiopacas de bordes definidos a nivel de los huesos coxales y todo, estas estructuras son flebolitos, entonces también hay que tener cuidado con esto y no solo identificar todo lo demás de la radiografía, ¿verdad? Prácticamente eso con las densidades. Y por último, órganos y tejidos blandos. Las radiografías abdominales son un instrumento contundente para la evaluación crítica de los órganos sólidos, además de obtener información sobre cambios patológicos en el tamaño. La grasa que rodea los órganos proporciona una interfaz que permite ver su contorno y hay que recordar examinar las bases pulmonares en busca de consolidación, la cual puede también ser una causa de dolor abdominal, y las regiones inguinales en busca de signos de hernias. Entonces, ya con respecto a los órganos, tenemos que identificar bien dónde estamos ubicados. Esta es una radiografía prácticamente de abdomen normal, pero ¿qué es lo que observamos acá? Entonces aquí en esta otra imagen les puse la delimitación de cada uno de los órganos que vamos a ver. Aquí en morado se encuentra el hígado, aquí en rosado está el vaso, en verde un arco costal, en naranja están los riñones, aquí está el uréter, lo rojo son los músculos psoas, aquí podemos ver el cuerpo vertebral, aquí podemos ver los pedículos y las láminas, la apófisis espinosa y las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales, vemos el hueso ilíaco y acá la vejiga urinaria. Entonces, prácticamente estas son las estructuras que debemos de tomar en cuenta y dónde está su ubicación para valorar la radiografía de abdomen. Como por ejemplo, si ustedes están pensando en una apendicitis, hay signos radiográficos en una apendicitis donde observamos borramiento del psoas, por ejemplo. Entonces, por eso es importante conocer bien las estructuras de la radiografía de abdomen y dónde se ubica cada una, ¿verdad? Así como por acá. Entonces, ya al saber dónde están los diferentes órganos, podemos ver estos dos casos. Este es un paciente que consultó por ictericia al Hospital General de Enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se le puede ver en la radiografía? Realmente lo que se le ve es a nivel del abdomen derecho, esta estructura que está bien aumentada de tamaño, radiopaca y todo. Entonces, si nos volvemos a nuestra imagen eh, de los órganos como tal, la estructura que se encuentra acá es el hígado, y en esta imagen realmente el paciente pues tiene hepatomegalia, era un paciente con hepatitis. En cambio, con respecto a esta otra radiografía, lo que se ve aumentado es a nivel del hemiabdomen izquierdo, que es el vaso. Entonces aquí era un paciente con esplenomegalia. Y para finalizar, no debemos de olvidar cuando un paciente presenta objetos externos y artefactos, hay una multitud de dispositivos médicos y cuerpos extraños que pueden detectarse en una radiografía, no, en una radiografía abdominal, como por ejemplo estos casos que les traigo por acá. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura que forma un colochito a nivel de la fosa renal derecha, la cual se llega hasta la fosa pélvica a nivel de la vejiga urinaria. Esto es un catéter doble J. Comparado con esta paciente que tiene estas imágenes radiopacas redondas de bordes bien delimitados a nivel de la cámara gástrica. Es un paciente pues que fue detectado con drogas y se le hizo esta radiografía. Esta imagen no le pertenece al instituto, pero más adelante voy a poner la bibliografía donde se encontró.
Y hay otros hallazgos pues normales, incidentales, como por ejemplo esta paciente que tenía un piercing y esta paciente también que tenía un dispositivo intrauterino que lo observamos acá a nivel de la fosa pélvica, ¿verdad? Entonces siempre hay estructuras externas y hay que tomarlo en cuenta cuando valoremos la radiografía de abdomen. Entonces, ya finalizando la clase, la revisión de rayos X de abdomen consiste en todo lo que les expliqué. Vamos a encontrar la presencia de aire y signos de neumoperitoneo. Vamos a investigar el intestino, la posición, el tamaño y el grosor de la pared y podemos identificar siempre si es una obstrucción del intestino delgado y del intestino grueso. Vamos a ver las densidades de las estructuras, las calcificaciones y los huesos. Vamos a poder identificar dónde encontramos los órganos y los tejidos blandos y vamos a encontrar los objetos externos y artefactos en una radiografía. La bibliografía utilizada, eh, Pedrosa, diagnóstico por imagen de abdomen, Radiospedia y Radiopaedia. Ahí saqué algunos casos. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Les dejo mi correo electrónico. Pueden preguntar lo que quieran o si tienen duda de alguna imagen o algo. O si quieren que les haga llegar la presentación, también me pueden escribir a este correo. Muchas gracias.